esta segunda clase del curso de triage en servicios de emergencia vamos a profundizar en tres aspectos clave del funcionamiento del triage dentro del hospital. Por un lado, la finalidad del triage intrahospitalario, luego la evaluación básica que se realiza al paciente en triage y por último, la función del triage dentro del circuito hospitalario. Estos conceptos nos van a permitir entender cómo el triage no solo clasifica pacientes, sino que también organiza, coordina y agiliza la atención médica desde el primer contacto con el sistema hospitalario. El triage intrahospitalario es el proceso clínico y administrativo que se lleva a cabo al ingreso de un paciente a un servicio de urgencias con el objetivo de evaluar rápidamente su condición clínica y determinar el nivel de urgencia médica, priorizando la atención según la gravedad y no por orden de llegada. El triage intrahospitalario cumple una función estratégica en el primer contacto del paciente con el sistema de salud de urgencias. Su finalidad principal es garantizar que cada paciente reciba atención médica en el tiempo adecuado según la urgencia de su condición clínica, contribuyendo así a la seguridad del paciente, la eficiencia operativa del hospital y el uso racional de los recursos sanitarios. Los ejes fundamentales de su finalidad son clasificar los pacientes según la gravedad clínica. La finalidad primaria del triage es priorizar la atención médica, clasificando a los pacientes en niveles de urgencia. Esto asegura que los casos más graves o con mayor riesgo vital sean atendidos de forma inmediata, incluso si llegaron después que otros pacientes con afecciones menos críticas. Justificación: en una sala de emergencia saturada, atender por orden de llegada en lugar de por gravedad puede comprometer vidas. Optimizar el uso de recursos humanos, técnicos y materiales es otro punto a tener en cuenta. El triage permite una gestión eficiente de los recursos hospitalarios, especialmente en contexto de alta demanda. Ayuda a determinar rápidamente qué pacientes necesitan personal especializado, qué recursos diagnósticos o terapéuticos deben priorizar, dónde ubicar al paciente, en showroom, en observación, consultorios diferidos, etc. Esto evita el uso innecesario de camas, estudios o personal en casos no urgentes. Reducir riesgo y tiempo de espera en pacientes críticos. El triage intrahospitalario tiene como objetivo prevenir la demora en la atención de condiciones que pueden evolucionar rápidamente hacia una descompensación o la muerte, como paro cardiorrespiratorio inminente, sepsis grave, infarto agudo de miocardio, traumatismos severos. La atención oportuna mejora significativamente el pronóstico del paciente. Otro punto es organizar el flujo de atención dentro del servicio de emergencias. Al clasificar y orientar desde el ingreso, el triage distribuye adecuadamente a los pacientes en diferentes áreas de atención según su prioridad. Esto evita aglomeraciones innecesarias en ciertas zonas y mejora la dinámica del equipo médico. Actúa como un sistema de navegación clínica que guía al paciente al sitio más adecuado dentro del hospital. Otro punto a tener en cuenta es prevenir eventos adversos y garantizar la seguridad del paciente. Una finalidad crítica del triage es identificar signos de alarma o deterioro en forma precoz. Esto permite tomar decisiones preventivas que eviten la progresión a estados críticos, reduciendo complicaciones, internaciones innecesarias o muertes evitables. El triage actúa como una primera barrera de protección frente al error diagnóstico por omisión o retraso. También es necesario tener en cuenta de favorecer la equidad y la transparencia en la atención. El triage intrahospitalario se basa en criterios clínicos estandarizados, lo que garantiza que todas
las personas, independientemente de su condición social, económica o cultural, sean evaluadas con el mismo protocolo de prioridad. Promueve una atención más justa y fundamentada en la necesidad real, no en factores subjetivos. Es importante también tener en cuenta de informar y contener al paciente y su entorno. Además de su función clínica, el triage incluye una dimensión comunicacional. El profesional debe informar al paciente y a sus acompañantes sobre el motivo de la prioridad asignada, el tiempo estimado de espera, las posibles derivaciones o recomendaciones. Una adecuada información reduce la ansiedad y el conflicto en la sala de espera. La finalidad del triage intrahospitalario no se limita solo a ordenar pacientes, sino que constituye un pilar fundamental para garantizar atención segura, eficaz y oportuna, optimizar recursos en sistemas de salud frecuentemente sobrecargados, evitar muertes prevenibles y eventos adversos y mejorar la organización y fluidez del servicio de emergencias. Esto demuestra que sin triage el caos reina en las guardias de emergencia. Con triage hay criterio clínico y organización. La evaluación básica en el triage es un proceso rápido, sistemático y orientado a determinar el nivel de urgencia clínica de cada paciente que ingresa al servicio de emergencias. Se realiza habitualmente por personal de enfermería capacitado en menos de 5 minutos y tiene como objetivo identificar signos de riesgo vital o deterioro para priorizar la atención de forma segura y eficiente. Hay ciertos componentes que se deben tener en cuenta en la evaluación básica. Primero, impresión general del paciente. Observación visual inmediata. ¿Camina o llega en camilla? ¿Respira con dificultad? ¿Presenta palidez, cianosis, agitación o letargo? Esta impresión inicial orienta sobre si es un caso crítico, inestable o estable. Lo que se ve en los primeros segundos ya puede indicar urgencia. Otro punto, motivo de consulta. ¿Qué lo trae al hospital? Se debe registrar con las propias palabras del paciente. Por ejemplo, me duele el pecho, no puedo respirar, me desmayé. Es la base para determinar el algoritmo clínico a seguir según el sistema de triage. Debe ser breve pero clara. Orienta hacia el tipo de cuadro clínico. Signos vitales. Medición rápida de los parámetros fundamentales. La frecuencia cardíaca es un parámetro que me indica el ritmo del corazón. La frecuencia respiratoria es un parámetro que me indica el esfuerzo respiratorio. La presión arterial es un parámetro que me indica la perfusión y estabilidad hemodinámica. La temperatura corporal, posible fiebre o sepsis. La saturación parcial de oxígeno es un parámetro que me indica la oxigenación. Alteraciones severas de los constantes vitales es una prioridad alta inmediata. Otro punto, el nivel de conciencia. Se puede utilizar la escala AB-PUB, donde uno va a evaluar la conciencia del paciente teniendo en cuenta la alerta, si responde a la voz, si responde al dolor o si directamente no responde absolutamente nada. O bien se puede utilizar la escala de Glasgow, que requiere mayor detalle y permite valorar el nivel de conciencia y detectar el grado de alteración neurológica de un paciente. Esta escala se basa en 3 respuestas observables del paciente. Respuesta ocular, que es la apertura de ojos. Respuesta verbal y respuesta motora. Cada ítem tiene un puntaje propio y la suma total va de 3 a 15 puntos. Un Glasgow con un puntaje que oscila entre 13 y 15 tiene un nivel de conciencia leve / alerta. Un puntaje que oscila entre 9 y 12
se interpreta un nivel de conciencia moderado / somnolencia, y un puntaje menor o igual a 8 se evidencia un nivel de conciencia grave / coma, es un riesgo vital. Dolor. Se evalúa la intensidad del dolor con una escala visual analógica de 0 a 10. También se debe tener en cuenta la localización, el inicio, la irradiación, factores que lo agravan o alivian. El dolor súbito e intenso es una posible urgencia oculta. Presencia de signos de alarma. Se deben identificar rápidamente síntomas de riesgo, como disnea o dificultad para hablar, dolor torácico opresivo, hemorragia activa, convulsiones, fiebre alta en neonatos, alteración súbita de la visión, el habla o la fuerza. También es importante tener en cuenta los antecedentes relevantes. Se preguntan brevemente condiciones médicas que pueden influir en la gravedad del cuadro, como por ejemplo enfermedades crónicas, diabetes, enfermedad pulmonar oclusiva crónica, insuficiencia cardíaca, pacientes inmunocomprometidos, medicados con anticoagulantes o inmunosupresores, alergias severas, antecedentes de accidentes cerebrovasculares e infarto agudo de miocardio o epilepsia. Estos antecedentes modifican la interpretación del cuadro clínico. Y por último, el registro de datos. Todo lo evaluado debe quedar registrado en la historia clínica o en la planilla de triage y debe incluir la hora de ingreso del paciente, el motivo de consulta, los signos vitales, el nivel de prioridad asignado y la firma del profesional. La evaluación básica en el triage hospitalario permite tomar decisiones clínicas iniciales que pueden salvar vidas. No es un diagnóstico definitivo, pero sí una valoración rápida y efectiva que garantiza que los pacientes más graves sean atendidos primero de forma segura y equitativa. Ahora les voy a hablar sobre la función del triage en el circuito hospitalario. El triage actúa como filtro organizador del servicio de urgencias, permitiendo, primero, dirigir pacientes críticos al área del shock room o reanimación. Los pacientes que presentan signos vitales inestables, compromiso neurológico grave o riesgo inminente de muerte son identificados en triage como emergencias absolutas, color rojo. Gracias a esta clasificación inmediata, se los deriva directamente al shock room o sala de reanimación, evitando demoras que podrían ser fatales. Segundo, redirigir casos leves a consultorios diferidos, atención primaria o derivaciones. Los pacientes con patologías leves o sin riesgo vital son clasificados como casos de baja prioridad, verde o azul. El triage permite derivarlos a consultorios de atención diferida dentro del hospital o bien orientarlos hacia servicios de atención primaria, según el nivel de complejidad requerido. Esto libera espacio en áreas críticas y evita que los pacientes leves interfieran en la atención de urgencias reales. Otro punto es planificar estudios diagnósticos y vigilancia en sala de observación. Los pacientes con síntomas moderados que requieren control clínico y evaluación diagnóstica pueden ser derivados a sala de observación para control de signos vitales y evolución del cuadro o para la realización de pruebas complementarias como laboratorio e imágenes. Esto permite definir la conducta médica posterior, si se da el alta, si se interna o si se deriva. Evitar colapsos en la sala de espera. Al ordenar el ingreso de pacientes según la urgencia real y no por orden de llegada, el triage permite disminuir la sobrecarga en sala de espera, reducir los tiempos de espera injustificados y garantizar que los pacientes más graves
sean atendidos primero, incluso si llegan después. Esta función es clave para mantener la seguridad del sistema de emergencias y la equidad en la atención. En resumen, el triage intrahospitalario es una herramienta clínica y organizativa fundamental. Evalúa en pocos minutos el estado de un paciente, lo clasifica según la urgencia y lo ubica dentro del circuito hospitalario de forma eficiente. Esto garantiza atención segura, priorizada y racional, sobre todo en situaciones de alta demanda.